noches, amigos de Denuncia Ciudadana. Hoy, durante estas fechas, estaremos dando a conocer el panorama del coronavirus COVID-19, desde cómo está afectando a nivel mundial hasta llegar al estado de Yucatán. La epidemia de la enfermedad por coronavirus 2019 comenzó a fines de diciembre de 2019 en un mercado de animales de la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China Central. Desde entonces se ha extendido rápidamente por China y en otros países, lo que ha generado miles de contagios en diversos países alrededor del mundo. La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 431.193 muertos en el mundo, desde que China dio cuenta oficial de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido por la AFP en su última cuenta sobre la base de fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 7.848.160 contagios en 196 países o territorios. Esa cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja una parte de la totalidad debido a las políticas dispares de los diferentes países. La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a principios de febrero, asciende a 115.586. Asimismo, registró 2.084.506 contagios. Las autoridades consideran que 556.606 personas sanaron. Después de Estados Unidos, los países más afectados son Brasil con 42.720 muertos, 850.514 casos, Reino Unido con 41.698 muertos, Italia con 34.345 y Francia con 29.398. Entre los países más golpeados, Bélgica lamenta la mayor tasa de mortalidad, con 83 decesos cada 100.000 habitantes, seguido de Reino Unido con 61, España con 58, Italia con 57 y Suecia con 48. China continental, sin contar Hong Kong y Macao, tiene 83.132 personas contagiadas, de las cuales 4.634 murieron y 78.369 sanaron totalmente. Una de las preocupaciones que tiene la gente es qué grado de mortalidad tiene. Según los últimos datos de la OMS, el índice de letalidad del nuevo coronavirus entre los contagios se sitúa entre el 2 y el 4% en Wuhan, mientras que fuera del área de esta ciudad se reduce en un 0.7%. Sin embargo, los investigadores consideran que aún es demasiado pronto para calcular con precisión su letalidad, en parte debido a que los casos leves no son diagnosticados y no se registran, además de que en ocasiones la enfermedad cursa de manera asintomática. Esto haría que la cifra se redujera significativamente. Otra de las dudas frecuentes es cómo se propaga. El virus se propaga principalmente de persona a persona, sobre todo mediante gotículas respiratorias, que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentran cerca y posiblemente entrar a los pulmones al respirar. Las gotas con el virus también se pueden depositar en diferentes superficies y objetos, que al tocarlos se pueden incorporar a las manos, lo que es potencialmente infeccioso si la persona luego con esa misma mano se toca la boca, la nariz y posiblemente los ojos. La Organización Mundial de la Salud indica que el riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presiente ningún síntoma es muy bajo, aunque advierte de que muchas personas que contraen la enfermedad solo presentan síntomas totalmente leves. Esto, dice, es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad y por lo tanto es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. Asimismo, una vez superada la enfermedad, se inicia la fase de excreción del virus, cuya duración media es de 20 días. Un trabajo publicado recientemente sugiere que la excreción prolongada indica que los pacientes todavía pueden ser capaces de propagar el COVID-19 en esta fase. Además, el coronavirus fue detectable hasta el final en las personas fallecidas. Con todo esto te preguntarás si es muy contagioso. Parece que el COVID-19 puede transmitirse con bastante facilidad. De momento, la OMS estima que la tasa de contagio del virus es de 1.4 a 2.5, aunque otras estimaciones hablan de un rango de entre 2 y 3. Esto quiere decir que cada persona infectada puede a su vez infectar a entre 2 y 3 personas. Para controlar una epidemia, la RO necesita disminuir debajo de 1.
Asimismo, para prevenirlo, los consejos divulgados por las autoridades sanitarias para evitar el contagio son lavarse las manos de manera frecuente y usar pañuelos o el codo para cubrirse la nariz y boca cuando se tose o estornuda. En cuanto al uso de mascarillas, no son imprescindibles, a no ser que se esté infectado o se esté en contacto directo con los pacientes del portan el virus. En caso de tener síntomas, las autoridades recomiendan llamar a los sanitarios para que en el caso de estar infectado no se propague el virus en los hospitales o se colapsen los servicios sanitarios. Continuando con este programa especial sobre el coronavirus COVID-19, muchos preguntan cuáles son sus síntomas, ya que muchos se confunden entre una gripe común, influenza o hasta la misma alergia. Con la llegada del coronavirus COVID-19 a México, muchos se preguntan por las diferencias y semejanzas entre este patógeno y otro viejo conocido y habitual de estas fechas, el virus de la gripe o el catarro. ¿Qué cosas tienen en común y qué tanto pueden diferenciarse? Muchos de los síntomas de ambas infecciones son similares. Sin embargo, el coronavirus tiende a presentarse con fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, dolores musculares, cansancio o abatimiento. Menos frecuente, expectoración, dolor de cabeza, tos con sangre o diarrea. Sin embargo, también parece que los afectados por una u otra enfermedad presentan ciertas particularidades, como el moqueo o el dolor de garganta, que son molestias típicas de las infecciones de las vías respiratorias altas. Es decir, si su nariz gotea y está estornudando con frecuencia, usted tiene seguramente un catarro o una gripe normal. El nuevo virus ataca las vías respiratorias bajas, por lo que los infectados desarrollan tos seca, dificultad respiratoria o neumonía, pero no dolor de garganta. En el caso de su transmisión, ambas enfermedades se transmiten también por vía respiratoria. Sin embargo, sí parece que el coronavirus tiene una mayor capacidad de transmisión que la gripe común. Se estima que se da un contagio de unos 3 individuos por cada persona infectada, mientras que en el caso de la gripe, esta transmisión llega a 1 o 2 personas. Eso es lo primero que tenemos que hacer, distinguir las sutilezas que hay entre un cuadro habitual y este cuadro, un cuadro mucho más grave, más complicado, con más tos, con más fiebre, etc. En segundo lugar, hacer una buena historia clínica donde se puedan detectar los factores de riesgo. O sea, yo ya tengo una persona con un cuadro respiratorio, entonces empiezo a investigar si tiene los riesgos, por ejemplo, de haber viajado o haber estado en contacto con casos sospechosos o con casos confirmados. Lo siguiente para estar preparados es contar con el abasto de medicamentos suficientes, que en este caso, como te dije, va encaminado a ciertos antivirales, aunque no sean específicos, como el Tamiflu, la Mantadina, etcétera, y los medicamentos que se llaman sintomáticos, o sea, para manejar la calentura, las flemas, la tos, etcétera. Y bueno, evidentemente, la Secretaría de Salud se prepara también llevando un seguimiento de lo que a nivel federal la Secretaría de Salud Nacional le va mandando, ¿no? Por ejemplo, hay fases en la parte de epidemiología, existen fases. Entonces dice fase 1 epidemiológica, fase 2, fase 3, y entonces ahí le va a decir, cierras el viaje, evitas que la gente vaya a lugares públicos, distribución de cubrebocas. Bueno, eso si se diera un caso, la Secretaría va siguiendo esos lineamientos que además son globales, o sea, se manejan por la Organización Mundial de la Salud en todos los países y desde luego a nivel federal y los estados lo van cumpliendo de acuerdo a la situación. Tanto en el caso de la gripe como en el del coronavirus COVID-19, las personas con más riesgo de morir y sufrir complicaciones por culpa de la infección son los ancianos y personas con un cuadro de patologías previas o inmunodepresión. Por ello se externa tomar las debidas precauciones. Los síntomas descritos para la neumonía de Wuhan provocada por el nuevo coronavirus son fiebre, dolor de cabeza y fatiga, acompañados de tos seca y sequedad, y en muchos casos de disnea, que es la dificultad para respirar. Estos síntomas se comparten con muchas patologías, por lo que para no saturar los servicios de salud y evitar nuevos contagios, el gobierno federal recomienda llamar al número 800-0044-800 y pide no salir de casa hasta estar totalmente seguro que no es un riesgo. En México, el COVID-19 tuvo su primer caso por parte de un hombre de 35 años procedente de Italia el 28 de febrero de 2020. A partir de ese día se han ido en aumento.
De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, México tiene 146.837 casos confirmados acumulados de COVID-19. 22.398 de estos son activos. Asimismo, se han registrado 17.141 defunciones. Cabe señalar que durante la nueva normalidad, la Secretaría de Salud ha informado que se deben mantener las precauciones necesarias para evitar contagios lo más posible, ya que el riesgo de contraer el COVID-19 sigue siendo alto en todo el país. Por otra parte, a través de un mensaje en sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México está dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia. De acuerdo con lo declarado por el mandatario, la curva epidémica ha sido menor a lo que se esperaba por las medidas de distanciamiento que adoptó el gobierno. Asimismo, AMLO afirmó que ahora, en la entrada de la llamada nueva normalidad, la gente ya puede salir a la calle atendiendo a las medidas sanitarias. ¿Qué logramos entre todos? Aplanar la curva. Ahora es así. Nunca pasó de 1.700 casos, ni en los momentos más altos, en el Valle de México. De 4.700, nunca rebasó los 1.700 de terapia intensiva. Y ya vamos para abajo. Y tenemos capacidad para enfrentar la pandemia y poder atender a todos los enfermos. En la Ciudad de México, en disponibilidad de camas. En el caso del estado de Yucatán, las autoridades han implementado una serie de procedimientos de sanidad para evitar que sigan en aumento los casos. Sin embargo, el panorama sigue en aumento. Según los últimos datos oficiales, en Yucatán ha crecido la cifra de personas contagiadas por coronavirus, ahora con 2.544 casos positivos, de los cuales 18 son de otro país u otro estado y teniendo 303 fallecidos por COVID-19. De los 2.544 casos reportados, hay 2.006 recuperados, sin presentar síntomas y no pueden contagiar. 53 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán, presentando síntomas leves. 182 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total, y el rango de edad de los casos confirmados es de 1 mes a 94 años. Por su parte, el gobierno de Yucatán sigue decretando con su semáforo epidemiológico por coronavirus que de naranja, aún sin coincidir con los datos de esta semana de la Secretaría de Salud Federal. Con esta decisión ya ha iniciado la reactivación de actividades no esenciales, como la industria de manufactura, servicios inmobiliarios y de alquiler, ventas de comercio al mayoreo, despachos de profesionistas, hoteles parcialmente abiertos y restaurantes, solo mediante reservación y el 25% de su capacidad. El coronavirus COVID-19 es una enfermedad que poco a poco sigue afectando a la población. Sin embargo, no es tarea solo de las autoridades, sino de nosotros mismos. Haz caso a las recomendaciones aquí presentadas y evita que esta enfermedad siga propagándose. Mi nombre es Ana Luz Irigoyen y esto fue Denuncia Ciudadana. Muy buenas noches.